¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? En el día de hoy veremos algunos ejercicios aplicando las funciones trigonométricas inversas. Vamos con este primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice reducir esta expresión. Antes de solucionar ese ejercicio vamos a recordar algunas cosas. Primero, que una razón trigonométrica, ¿cierto? Una razón trigonométrica siempre está conformado por, obviamente, una razón trigonométrica y lo que acompaña siempre a dicha razón es un ángulo. ¿Listo? Siempre lo que nosotros acompañamos con la razón trigonométrica, ¿cierto? Lo acompañamos con un ángulo. Eso siempre lo definimos con una letra griega, como alfa en este caso, o beta, o tita, ¿sí? O incluso en otras ocasiones la podemos expresar como una variable o una incógnita, ¿sí? Es decir, una X, por ejemplo, o una Y, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, por lo general, siempre la representamos con otra letra griega y siempre dicho número, ¿sí? Que acompaña la razón trigonométrica es un ángulo. ¿Por qué les explico esto? Básicamente porque aquí tenemos algo muy similar. Tengo una razón trigonométrica, ¿cierto? Y todo esto que acompaña, ¿sí? Todo esto que acompaña mi razón trigonométrica viene siendo un ángulo. ¿Listo? Todo esto viene siendo un ángulo, es decir, en este caso, todo esto vendría siendo el valor de alfa. ¿Listo? Entonces vamos a suponer, o vamos a colocarle aquí, que todo esto lo vamos a llamar alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues simplemente vamos a colocar que todo esto es igual a alfa. ¿Listo? Vamos a colocar eso. ¿Con qué objetivo vamos a hacer esto? Pues muy sencillo, como le estamos diciendo, tenemos que reducir toda esta expresión, ¿sí? Lo que nosotros estamos buscando es a cuánto equivale seno de alfa, ¿sí? A cuánto equivale seno de alfa. Entonces, por eso debemos reducir toda esa expresión para obtener el valor de cuánto equivale o cuánto queda expresado seno de alfa. Yo aquí tengo que alfa es igual a esto que tengo acá arriba, ¿cierto? Es decir, a seno a la inversa, ¿sí? O seno a la menos 1, o también llamado arcoseno, ¿sí? De 0,5. ¿Listo? ¿Qué hago acá? Muy sencillo. Voy a pasar esta razón trigonométrica inversa al otro lado, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros despejábamos una razón trigonométrica, es decir, pasábamos una razón trigonométrica al otro lado de la igualdad, pasaba como su inversa, es decir, como dicha razón trigonométrica a la menos 1 o la razón trigonométrica con el arco en el prefijo, ¿cierto? Pero en este caso estamos haciendo todo lo contrario, es decir, estoy pasando una razón trigonométrica ya invertida, ¿cierto? Ya su inversa, y la queremos despejar. Entonces, si aquí ya está su inversa, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa la razón trigonométrica normal. En este caso entonces, si ya teníamos seno a la menos 1, ¿cómo pasa al otro lado? Como seno normal, ¿cierto? Seno de alfa. Y miramos que ya la reducimos, ¿cierto? Ya redujimos toda la expresión y ya sabemos la equivalencia de seno de alfa, ¿sí? Que seno de alfa es igual a 0,5, es decir, que todo esto que tenemos acá es igual a 0,5. Vamos con un segundo ejercicio. Miremos este segundo ejercicio. Nos dice calcular, ¿sí? X, donde X es igual a seno de ¿quién? De secante a la menos 1, ojo, secante a la menos 1 de raíz de 5 sobre 3. Vamos a aclarar algunas cosas. Primero, como habíamos dicho en el anterior ejercicio, lo que acompaña la razón trigonométrica, ¿sí? Viene siendo un ángulo. Recuerden que la meta es que yo sepa, me están diciendo calcular. La meta es calcular cuánto equivale todo esto. ¿Listo? Es decir, que lo que yo estoy buscando es a cuánto equivale el seno de este ángulo. En este caso, llamémoslo también alfa. Ahora, aquí apareció una razón trigonométrica que no hemos manejado mucho, ¿sí? ¿Cuál es? Esta secante. Recordemos que hay razones trigonométricas fundamentales y razones trigonométricas recíprocas. ¿Listo? Vamos a colocar aquí cuáles son las razones trigonométricas fundamentales y de cada una de ellas a cuál es o a cuál pertenece, ¿sí? La recíproca.
Aquí tenemos representadas entonces las razones trigonométricas fundamentales, la que siempre conocemos, seno, coseno y tangente, y acá tenemos sus recíprocas. ¿Listo? Aquí tenemos sus recíprocas. Ojo que aquí por el nombre muchos se equivocan. ¿Listo? Por el nombre muchos se equivocan, sobre todo en la recíproca de seno y coseno. Pero es importante que ustedes presten atención y que esto se lo intenten memorizar. ¿Listo? La razón trigonométrica recíproca del seno es la cosecante. ¿Sí? Ojo, cosecante. No es secante, es cosecante. ¿Listo? La razón recíproca del coseno es secante y la razón recíproca de la tangente es cotangente. ¿Listo? Es cotangente. Entonces, ya tenemos esto acá. ¿Listo? Que nos va a servir bastante. Esto del SOHCAHTOA también nos va a servir bastante ahora. Pero entonces, primero vamos a despejar esta secante a la menos 1 tal cual como lo hicimos en el anterior ejercicio. Entonces, yo sé que todo esto equivale a un ángulo, ¿sí? El que nosotros le hemos llamado alfa. Entonces, alfa equivale a secante a la menos 1 de raíz de 5 sobre 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar. ¿Listo? Vamos a enviar esta razón trigonométrica recíproca inversa, ojo, porque también las razones recíprocas tienen inversa, ¿sí? Entonces vamos a enviar esta secante a la menos 1 al otro lado de la igualdad. ¿Y cómo pasaría? Pues pasaría a secante normal. Vamos a ver con qué objetivo hicimos esto, ¿sí? Recuerden que al final, o la meta es hallar el seno, ¿cierto? El seno de dicho ángulo. ¿A cuánto equivale el seno de este ángulo? Vamos a utilizar nuestras razones trigonométricas aplicadas a un triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a aplicarlo. Entonces, ¿a qué es igual el seno? Aquí nosotros estamos viendo que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? A eso es igual el seno. Seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vamos a escribirlo aquí al ladito para que esté claro qué es lo que buscamos. Listo, entonces miremos si realmente tenemos esos dos valores. ¿Será que tengo el cateto opuesto? ¿Será que tengo la hipotenusa? Bueno, pasemos otra vez a este apartado de acá. Acá, como habíamos visto, tengo secante del ángulo es igual a raíz de 5 sobre 3, ¿cierto? Habíamos visto que la secante es la recíproca del coseno, ¿sí? La recíproca del coseno. ¿Cómo se define el coseno aplicado a un triángulo rectangular? La razón trigonométrica coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero yo no estoy buscando coseno, ¿sí? Lo que estoy buscando es a qué equivale la secante. ¿Y cómo hacemos para hallar la equivalencia de la secante en una razón trigonométrica? Estamos diciendo que la secante es la recíproca del coseno, es decir, lo contrario, ¿sí? Eso significa recíproco, lo contrario. Entonces, si coseno de un ángulo, ¿sí? Si coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante viene siendo lo contrario, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente. Vamos a colocarlo aquí para que quede más clarito. Entonces miremos, ¿no? Volvemos a repetir. Secante es la recíproca del coseno. Coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí, así que la secante viene siendo lo contrario. Es decir, invertimos estos valores. Hipotenusa ya vendría siendo el numerador y el cateto adyacente el denominador. Ahora, ¿acá qué tengo? Tengo raíz de 5 sobre 3. ¿Qué tengo entonces? Tengo arriba, que vendría siendo la hipotenusa, ¿cierto? Porque la hipotenusa, miremos que es el numerador. Y abajo tengo mi cateto adyacente, ¿sí? Tengo mi cateto adyacente, miremos, ¿no? Secante del ángulo es igual a hipotenusa sobre adyacente. Secante del ángulo es igual a hipotenusa sobre adyacente. Volvamos a lo que necesito, ¿no? Seno de ángulo o seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Tengo hipotenusa, ¿sí? Que ya sé que es raíz de 5, pero no tengo cateto opuesto.
no tengo cateto opuesto. ¿Cómo hallo ese cateto opuesto? Pues muy sencillo, ya tengo dos de los lados de un triángulo rectángulo. Me faltaría un tercer lado. ¿Y cómo hago para calcular ese tercer lado? Con Pitágoras. Recordemos que nos dice Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí que tengo, ya tengo hipotenusa, tengo cateto adyacente, perfectamente puedo despejar para poder hallar mi cateto opuesto. Entonces vamos a hacer toda esa operación y a mirar a cuánto equivale mi cateto opuesto. Antes de continuar con el proceso, debo informarles que aquí este 3, ¿cierto? El 3 que estaba en el denominador acá inicialmente, lo tuve que cambiar por un 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque me di cuenta que haciendo todo el proceso, acá me iba a dar un número indeterminado, o lo que nosotros conocemos como un número complejo, cosa que aquí pues no se trabaja, ¿listo? Entonces, este 3 que estaba acá, es un cambio mínimo todavía, es un cambio mínimo. Este 3 que estaba acá, lo cambié por un 2, ¿sí? Ojo que no porque haya cambiado significa que nos vamos a perder en algún punto porque no lo hemos trabajado tal cual, sino hasta este punto, ¿listo? Pero recuerden, aquí había un 3, lo cambié por un 2 y seguimos tal cual. Pitágoras entonces nos dice hipotenusa al cuadrado, es decir, raíz de 5 al cuadrado. ¿Qué pasa acá? Que esta raíz y esta potencia al cuadrado se van porque son operaciones contrarias, esto se cancela. Nos queda igual a cateto opuesto al cuadrado, que es lo que yo debo hallar, más cateto adyacente al cuadrado, es decir, 2, ¿sí? 2 al cuadrado. ¿Cómo nos queda entonces? 5 igual a el cateto opuesto al cuadrado más 2 al cuadrado, 4. Recordemos que tengo que hallar el cateto opuesto, así que lo voy a despejar. Este 4 que está positivo lo paso al otro lado como negativo. ¿Listo? Lo paso con signo contrario, entonces nos quedaría 5 menos 4 igual al cateto opuesto al cuadrado. 5 menos 4 nos da 1 y para yo poder quitarle este cuadrado, ¿sí? Sencillamente le saco raíz a ambos lados. Entonces raíz se va con este cuadrado, ¿cierto? Y nos queda que el cateto opuesto es igual a raíz de 1 y raíz de 1 es 1. Así que ya tengo mi cateto opuesto, ¿sí? Ya tengo el cateto opuesto, que era lo que yo necesitaba, y también tengo mi hipotenusa. ¿Qué hago ahora? Sencillamente resuelvo. Entonces, como les decía, reemplazo, ¿sí? Cateto opuesto que me había dado 1, la hipotenusa que ya la conocía, que era raíz de 5, y yo creo que aquí lo podemos dejar, podemos expresar ese resultado en fracciones, ¿listo? Esto sería mi resultado, ¿listo? Este sería el valor de la x, el valor que estábamos buscando. ¿A cuánto equivale? La x equivale a 1 sobre raíz de 5. Vamos con un tercer y último ejercicio. Vamos entonces a reducir este tercer ejercicio. Nos dice que x es igual a secante al cuadrado de tangente a la menos 1 de 3 más cosecante al cuadrado de cotangente a la menos 1 de 4. ¿Listo? Aquí me faltó un paréntesis. Entonces, este ejercicio de pronto puede parecer un poquito más largo, pero vamos a aplicar absolutamente todo lo que hemos aprendido en los dos primeros ejercicios para poderlo resolver un poco más rápido. ¿Listo? ¿Qué habíamos dicho entonces? Que cada razón trigonométrica está acompañada de un ángulo, es decir, este secante al cuadrado está acompañado de este ángulo y este cosecante al cuadrado está acompañado de otro ángulo. Vamos a ponerle el nombre entonces, vamos a decir que este es alfa y que este es beta. Entonces, ¿qué estamos buscando realmente? Estamos buscando cuánto equivale secante al cuadrado de alfa más cosecante al cuadrado de beta. Vamos a dividir el tablero entonces para poder calcular a un lado secante al cuadrado de alfa y al otro lado cosecante al cuadrado de beta. Ya una vez tengamos los valores o el resultado de estos dos, simplemente los sumamos y obtenemos el valor de x.
Comencemos entonces por secante al cuadrado de alfa, ¿sí? Tal cual como lo habíamos hecho, ya sé que alfa es igual a todo esto tangente a la menos 1, ¿sí? Tangente inversa de 3, así que vamos a despejarlo acá. Listo, entonces hacemos lo mismo, simplemente ahora esta tangente va a pasar al otro lado de la igualdad y pasa como su normal, ¿cierto? Hacia aquí esta inversa pasa como su normal y ya tenemos tangente de alfa es igual a 3. Listo, tangente de alfa es igual a 3. Ahora vamos a definir la tangente, ¿sí? En funciones de razones trigonométricas para poder determinar qué tengo aquí comparado con un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Cómo se define la tangente? Recordemos, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, comparado con esto, ¿qué tengo? Tengo cateto opuesto viene siendo igual a 3, ¿cierto? Y cateto adyacente, ¿a qué será igual? ¿Será que tiene valor? Sí, sí tiene valor. Miremos que el cateto adyacente básicamente es el denominador del cateto opuesto, ¿cierto? Y aquí este 3 tiene denominador, pues originalmente no lo tiene, pero sí nosotros podemos ponerle un 1 imaginario para poder completar dicha fracción. Entonces realmente mi cateto opuesto viene siendo el 3 y mi cateto adyacente viene siendo 1. ¿Listo? Ya tenemos entonces las equivalencias del cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero recuerden que a mí lo que me interesa hallar es este secante al cuadrado de alfa. ¿Sí? Secante al cuadrado de alfa. ¿Cómo se define secante al cuadrado de alfa? Ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿sí? Secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Vamos a escribirlo aquí abajo. Vamos a ver entonces si efectivamente nos falta algún valor o si yo los tengo todos para poderlos operar. Cateto adyacente, ya sé cuál es cateto adyacente, que es igual a 1, ¿sí? Hipotenusa no la tengo. ¿Qué podemos hacer? Igualmente utilizar Pitágoras, ¿cierto? Ya que tenemos el valor de los dos catetos, con Pitágoras hallamos el valor de la hipotenusa. Aquí por efectos de practicidad pues hice esta operación del teorema de Pitágoras muy rápido, pero la idea es que ustedes en sus casas lo hagan paso a paso. Entonces miramos, hipotenusa es igual, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. ¿Listo? Reemplazamos cateto opuesto, es decir el 3 al cuadrado nos da 9. Cateto adyacente, que equivale a 1, cateto adyacente al cuadrado, 1 al cuadrado nos da 1. Y para poder quitarle este cuadrado a la hipotenusa, porque solo me interesa la hipotenusa, pues sencillamente le saco raíz a ambos lados de la igualdad. Entonces esta raíz y este cuadrado se cancelan y nos queda al otro lado raíz de 9 más 1. 9 más 1 es 10, efectivamente nos daría raíz de 10. Como esta raíz no tiene un número exacto o un número entero, más bien como no tiene un número entero, es mejor dejarla expresada como raíz de 10. Y ya tendría el valor de la hipotenusa para este caso. Entonces ya tengo dicho valor, sencillamente lo voy a reemplazar. Reemplazando entonces, ¿qué queda? Nos queda que la hipotenusa, es decir, raíz de 10 sobre cateto opuesto, que lo teníamos ya que era igual a 1, raíz de 10 sobre 1 es igual a raíz de 10. Ahora algo muy importante. Aquí nos están pidiendo secante al cuadrado y lo que estamos aquí hallando es secante. ¿Cómo hacemos entonces para hallar secante al cuadrado? Muy sencillo. A este valor le ponemos un cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Para este caso entonces, ¿qué pasa si yo le elevo al cuadrado? Pues que esta raíz y este cuadrado se van a cancelar y secante al cuadrado de alfa viene siendo igual a 10. Entonces vamos a colocarlo aquí al lado. Listo, ya tengo entonces el valor de mi secante al cuadrado de alfa, que vale en este caso 10. Para el cosecante al cuadrado, como los procedimientos son muy similares, listo, vamos a ponerlo todo de una vez y voy a explicarlo punto a punto. Vamos a explicar entonces lo que hicimos en este segundo apartado con el cosecante al cuadrado, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Yo sé que cosecante al cuadrado representa, o bueno, todo esto que está acompañando el cosecante al cuadrado representa un ángulo que lo habíamos llamado
beta, ¿no? Entonces lo que hacemos es saber que beta es igual a cotangente a la menos 1 de 4. ¿Qué hicimos? Este cotangente lo despejamos y lo mandamos al otro lado de la igualdad. Pasaría como cotangente de beta igual a 4. ¿Cómo se define la cotangente? Recordemos que la cotangente es la recíproca de la tangente, ¿sí? Es decir, si la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Su recíproca es lo contrario, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que nuestro 4 equivale a mi cateto adyacente y que mi cateto opuesto equivale al 1. ¿Recuerdan este 1 para completar la fracción? Entonces, cateto opuesto equivale a 1. ¿Cómo se define la cosecante? Porque al final lo que me interesa ya es lo mismo, ¿no? Cosecante al cuadrado de beta. Cosecante es la recíproca del seno. Si seno de un ángulo se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Mi cosecante es su recíproca, es decir, lo inverso. Es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. Hasta antes de aquí, hasta llegar aquí, no tengo hipotenusa, ¿sí? Solo tengo mi cateto opuesto. Así que con Pitágoras también voy a hallar mi hipotenusa, ¿sí? Como les digo, hasta aquí no teníamos nada de esto que tenemos acá. Entonces, hipotenusa, que es el valor que necesito hallar al cuadrado, es igual al cateto opuesto, es decir, 1, ¿sí? Al cuadrado, más cateto adyacente al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. 1 al cuadrado 1, 4 al cuadrado 16, y para quitarle este cuadrado a la hipotenusa le saco su raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces raíz con cuadrado se cancelan y nos queda raíz de 1 más 16, que en este caso 1 más 16 es 17, así que lo dejamos como raíz de 17. Entonces ya tenemos el valor de la hipotenusa, lo reemplazamos. Cosecante de beta es igual a hipotenusa, raíz de 17, sobre cateto opuesto, es decir, el 1. Raíz de 17 sobre 1 nos va a dar raíz de 17. Y al igual que en el otro caso, no me están pidiendo la cosecante, lo que me están pidiendo es cosecante al cuadrado. Entonces lo que hago sencillamente es este raíz de 17 lo elevo al cuadrado. ¿Qué va a pasar con ese cuadrado? Sencillamente que este cuadrado y esta raíz se van a cancelar porque son operaciones contrarias, y si se cancelan lo único que nos queda es 17. Así que la cosecante al cuadrado de beta es igual a 17. Ojo, ya tenemos el valor de secante al cuadrado de alfa y cosecante al cuadrado de beta. ¿Listo? El plan, o bueno, el ejercicio nos decía sumarlos. Miren, aquí está la suma, los tenemos que sumar. Entonces sumemos. 10 más 17 nos va a dar 27. Entonces, para finalizar el ejercicio, pues como ya hemos dicho, ¿no? Secante al cuadrado es igual a 10 y cosecante al cuadrado de beta es igual a 17. Lo único que hacemos es sumarlos porque al final eso es lo que pedía el ejercicio, ¿no? Están sumándose estas razones trigonométricas. Por lo cual, 10 más 17 nos da 27, que era el valor de x. De esta forma, entonces, se soluciona este tercer ejercicio.